Buenas noches, profe. Hoy ya le vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto final, que es sobre la simulación del modelo cazador-presa de Lotka Volterra. Este trabajo está realizado por Luciana Orellana, Constanza Palma y Diego Taborda. Bueno, lo primero es saber que este modelo describe cómo cambian las poblaciones de presa y depredadores con el tiempo. Nuestro objetivo general fue aplicar el modelo para estudiar un sistema presa-depredador en Bolivia en base a un código realizado en MATLAB. Entre los objetivos específicos tendríamos entender las ecuaciones, analizar su funcionamiento y relacionarlo con un entorno ecológico real. ¿Para qué sirve el modelo? Este modelo ayuda a predecir comportamientos de especies en la naturaleza, como por ejemplo si una población va a crecer, va a disminuir o puede llegar hasta desaparecer. También es útil para estudiar ciclos ecológicos y apoyar decisiones en conservación o temas relacionados con biología. Para entender este sistema tenemos que saber qué son las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones son ecuaciones que nos dicen cómo cambia algo con el tiempo. En este caso, modelan cómo varían las poblaciones de animales día a día. Estas se usan en biología, pero también en otras áreas como física, como matemáticas o hasta economía. ¿Cómo funciona el modelo? Tenemos que saber también qué significa cada dato de este. El primer elemento de las ecuaciones son las derivadas de x con respecto al tiempo y estas representan qué tan rápido cambia la cantidad de presas. Y lo mismo pasa con la segunda ecuación, que es lo mismo para los depredadores, es su tasa de cambio con el tiempo. Luego tenemos x de t y significa la población de presas en un momento determinado del tiempo. Y Y de T, que es la población de depredadores en ese mismo tiempo. Tenemos alfa, que es la tasa de crecimiento natural de las presas, es decir, cómo crecerían si no tuvieran depredadores. Luego está beta, que mide qué tan eficientes son los depredadores cazando. Mientras más alta, más fuerte es la presión sobre las presas. Luego tenemos gamma, que es la tasa de muerte natural de los depredadores, por ejemplo, si no encuentran comida o por la vejez. Y por último estaría delta, que indica cuánto crece la población de depredadores cuando tienen éxito cazando. En ambas ecuaciones se encuentra la multiplicación de x por y, que sería el número de encuentros entre presas y depredadores. La primera ecuación es para presas y la segunda es para depredadores, formando el sistema. La primera parte están las derivadas, que nos dice qué tan rápido cambian las poblaciones, y esta se iguala a una expresión, porque queremos expresar cómo varía la población y no como un valor fijo. Lo último que tendríamos que saber es de dónde salen las ecuaciones. Estas ecuaciones nacen de una observación simple de la naturaleza. Primero está, si no hay depredadores, que son las presas que crecen sin límite, tendríamos la primera parte de la ecuación, y para la segunda se añade un efecto de la depredación con signo negativo, ya que las presas disminuyen gracias a la depredación. Esta sería la primera ecuación. Para la segunda ecuación tenemos la parte de los depredadores, que sería si no hay alimento, es decir, si no hay presas, estos mueren, por eso sería signo negativo. Y tenemos la segunda parte, que es si hay presas, esta población crece ya que tienen alimento, entonces sería con signo positivo. De esta forma se forman las ecuaciones y el modelo de Lotka-Volterra. Bueno, tras haber investigado numerosas fuentes, hemos hallado aproximados que utilizamos para dar nuestros parámetros para utilizar el sistema de ecuaciones diferenciales que serán explicados más adelante. Em, Estos nos permiten predecir el comportamiento de estas especies a través del tiempo y el modelo se implementa en el software MATLAB usando herramientas matemáticas que también están relacionadas con álgebra lineal, como por ejemplo
vectores, sistemas de ecuaciones y representaciones gráficas que veremos más adelante. Para dar nuestros parámetros del sistema, nosotros nos basamos en el estudio de 10 kilómetros cuadrados y bueno, alfa representa la tasa de nacimiento natural de los roedores si no hay depredadores y esta es la razón de crecimiento de la población. Beta representa la tasa de depredación, es decir, cuántas presas son eliminadas por encuentros con depredadores. Y delta es la eficiencia con la que los depredadores se reproducen al alimentarse de presas. Gamma vendría a ser la tasa de muerte natural de los depredadores cuando no tienen alimento. Y estas líneas definen constantes numéricas que representan parámetros del modelo biológico. Cada uno es un escalar, es decir, un número real, y se usan como eficientes en el sistema de ecuaciones diferenciales que veremos más adelante. Las condiciones iniciales están dadas en la tercera línea y x0 es igual a 120 y 15, que 120 son los roedores y 15 son los zorros andinos, en base a nuestra investigación. Y aquí definimos un vector columna que representa las condiciones iniciales del sistema. Matemáticamente, x0 vendría a pertenecer a R2 y representa el punto inicial de nuestro sistema dinámico. En este caso, como dije, x01 es igual a 120 y es la población inicial de roedores. X02 es 15 y es la cantidad inicial de zorros andinos. En la cuarta línea podemos observar un intervalo de simulación que viene de 0 a 365, que equivale a un tiempo en días y lo que quiere decir es que el sistema se va a evaluar durante un año completo. Y MATLAB va a calcular las soluciones para muchos puntos entre estos dos valores. Luego podemos ver el sistema de ecuaciones diferenciales, que en este caso definimos a f como nuestra función que contiene nuestro sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, y la función toma dos entradas, t que va a representar el tiempo y x que es un vector de estado con dos componentes, x1 la población de presas y x2 población de depredadores. En la primera ecuación podemos observar la tasa de cambio de la población de presas. El término alfa por x representa el crecimiento natural, que es de tipo exponencial, como explicó Constanza. El término beta por x por y representa la reducción por depredación, y es un producto porque depende de cuántas presas y depredadores hay. Si uno de los dos es cero, no va a haber interacción. Y en la segunda ecuación podemos observar la tasa de cambio de población de depredadores, en el que delta por x por y va a representar la reproducción de depredadores gracias a la caza y gamma por y la pérdida por muerte natural. Estas ecuaciones forman un sistema acoplado, lo que ocurre con una especie va a afectar a la otra. Y bueno, para la resolución numérica utilizamos el solucionador numérico OD45, que nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales y su propósito es aproximar soluciones para el sistema. T es un vector columna que contiene los tiempos evaluados y Sol es una matriz donde cada fila representa un punto en el tiempo y tiene dos columnas. Sol, dos puntos, coma uno, que toma cada elemento de la primera columna y representa la población de presas. Igualmente Sol, dos puntos, coma dos, que representa la población de depredadores. De la misma forma, cada elemento de la primera columna. Y bueno, ya para realizar las gráficas, tenemos la primera, que si me ayudas, pues cambiar de diapositiva. Bueno, la primera, como estaba explicado en el código anterior, esta sección va a generar una gráfica en el plano de tiempo versus población. Y en el eje X tenemos el tiempo en días, como se puede observar, y en el eje Y la cantidad de individuos. Se usan dos curvas, en verde tenemos la población de presas y en rojo la de depredadores. Aquí podemos observar un ciclo y como se muestra, las presas van a aumentar y los depredadores van a aumentar. Después, las presas van a disminuir y los depredadores también van a disminuir. Y esto vuelve a empezar. Entonces, la diferencia de tiempos en los picos se va a llamar desfase y es típico en sistemas acoplados, ya que
Bueno, ¿por qué pasaría que las especies se extingan? En algunos momentos la población de presas o depredadores baja mucho y esto es que se está acercando a cero. El modelo numérico lo va a mostrar así, pero no significa que esta extinción sea real, sino que hay un mínimo poblacional. Y en el segundo diagrama se puede ver la cantidad de presas en X y la cantidad de depredadores en Y. Lo que obtenemos es una trayectoria cerrada o un ciclo en el plano y esto indica que el sistema es periódico. Es decir, que cada cierto tiempo vuelve a comportarse igual. Bueno, hablando acerca un poco más de los resultados, es importante resaltar que todos han estado contextualizados a un ecosistema andino de Bolivia y esto permitió observar la dinámica poblacional entre especies de presa y depredador, en este caso el zorro y los roedores, en un lapso de 365 días, que fue nuestro tiempo. Los valores usados como delta, beta, alfa y gamma fueron seleccionados basado en fuentes académicas que abordaron el modelo clásico de Lotka-Volterra y fueron adaptados a una escala ecológica en un ecosistema altiplánico. Si bien no existen estudios exactos para evaluar estas tasas y de determinarlas, hemos llegado a poderlas predecir y poderlas determinar en base a estos estudios que he mencionado. Siguiente, por favor. Bueno, la gráfica de resultados muestra una serie de oscilaciones que están acopladas entre la población de roedores y de zorros, que en este caso es el depredador y la presa. Se observa claramente que la población, por ejemplo, de presas crece inicialmente de una forma exponencial y alcanza un punto máximo, lo que a su vez puede permitir el aumento de población de depredadores, pero luego el incremento de depredadores hace que se reduzca la cantidad de presas y así sucesivamente y precisamente mostrando que el sistema es un sistema cíclico. Y este comportamiento es característico del modelo Lotka-Volterra y demuestra las dinámicas de retroalimentación ecológica, los cuales permiten la coexistencia de ambas especies en fluctuaciones periódicas y a lo largo del tiempo que hemos determinado. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso el diagrama de fases representa la evolución de la población de presas, que es el eje X, y de depredadores, que es el eje Y, y sin considerar explícitamente el tiempo. En lugar de mostrar cómo cambia cada población a lo largo del tiempo, este gráfico va a mostrar cómo cambia una con respecto a la otra, o sea, de cómo dependen ambas interacciones y formando una trayectoria cerrada en este plano. Ahí demostrando una vez más que es un sistema cíclico. Siguiente, por favor. Bueno, en sí la simulación del sistema permitió observar de forma efectiva y eficiente la interacción cíclica entre estas dos especies que son representativas de la fauna boliviana, los roedores como presas y el zorro como depredador. Los resultados que son obtenidos son coherentes con la teoría ecológica que existe de sistemas acoplados, donde las variaciones poblacionales se pueden retroalimentar de forma periódica, es decir, luego se van generando nuevamente y una depende de la otra y así la especie se mantiene. Uno de los hallazgos que fue bastante relevante en el sistema fue la aparición de mínimos poblacionales extremadamente bajos, llegando incluso a cero, que esta situación llega a representar una crisis poblacional. Sin embargo, no hay que interpretarla como una extinción total de la especie. Si bien en la vida real sí pueden derivarse a extinciones, en este caso lo tomamos más como una especie imperceptible como tal y no tanto como una extinción, ya que luego vemos que la especie vuelve a regenerarse. Es decir, que es como al ser un sistema también cíclico y que uno dependa del otro, las especies van a volver a regenerarse y van a volver a tener esa misma tasa poblacional que tenía en un momento. Y así sucesivamente. El uso de parámetros adaptados ofreció un marco realista para ilustrar el tipo de interacciones que se pueden observar. Em, y por último, este modelo también pone en manifiesto la importancia de comprender las dinámicas no lineales en la ecología y así de también poder determinar poblaciones en diferentes ecosistemas o en diferentes lugares. Si hemos hecho un sistema bastante, no básico, sino un poco más sencillo, ya que podemos implementar incluso la variabilidad estacional o factores abióticos como el clima, que también pueden hacer variar un poco el sistema y el comportamiento de los toros y conejos. Sin embargo, el que hemos usado también nos ayuda como una base para poder entender el código y poder entender el sistema Lotka-Volterra.
Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.